Vamos a hablar de la otra gran medida que anunció el Gobierno Nacional, que es el control a la hora de la compra de divisas extranjeras. Y están con nosotros el doctor Sebastián Soler, que es abogado especializado en control de cambio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. El rosarino, no querría dejar de decirlo en este momento, y Rubén Murray, que es magíster en finanzas y mercados de capitales. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Es buena, Rubén, esta medida? Yo creo que no es buena la medida. Creo que definitivamente no se tomó en el momento adecuado. Estamos en una época en la cual hay mucha incertidumbre, hay mucha falta de confianza en cuanto a cómo puede evolucionar la economía, en particular el tipo de cambio, y creo que haber tomado en este momento esta medida lo que genera es más incertidumbre, lo que genera es un poco más de desconfianza y más temor en los agentes económicos, en las personas, en las empresas, y creo que esto un poco quedó plasmado en lo que estuvo sucediendo en estos últimos días. Creo que es una medida que tomó el gobierno para intentar frenar la fuga de capitales y que dejen de caer las reservas del Banco Central, pero creo que no fue acertada. Creo que, como sucedió en estos días, el Banco Central el lunes tuvo que vender 100 millones de dólares para hacer frente a la demanda. Sí. Ayer el dólar subió, hoy volvió a subir un poco, con lo cual creo que fue desacertada y que no va en el camino correcto tendiente a frenar lo que es la fuga de capitales, ¿no? Sebastián Soler, ¿qué opina de las medidas? Yo opino que no solo es buena, sino que es consistente con la política cambiaria que viene desarrollando el gobierno desde hace 4 años exitosamente y que fue legitimada por el voto de los argentinos el 23 de octubre. Y en cuanto a cómo ha sido recibida, yo diría que ha tenido 2 señales muy buenas el gobierno y una advertencia. Las 2 señales muy buenas es... Primero, que en estos 2 días, efectivamente, el dólar prácticamente no se movió, y cuando se movió fue porque el propio Banco Central quiso que se corriera 1 o 2 centavos, volviendo de alguna manera a la política de tipo de cambio administrado que venía llevando hasta ahora. Y la segunda, más importante aún, señal positiva, es que no vimos ni en las puertas de los bancos, ni en las puertas de las casas de cambio una multitud enardecida reclamando por su derecho a comprar dólares. Por el contrario, me parece que hemos vuelto y vamos a seguir volviendo a la normalidad que nos permite, por ejemplo, hoy estar discutiendo esto técnicamente con Rubén, y al mismo tiempo pasan otras cosas en la Argentina, como fue el paso adelante que dimos por el aborto legal, seguro y gratuito ayer en el Congreso. En otra Argentina eso no hubiera sucedido. Ahora, Rubén, la pregunta es, lo que dice el doctor Soler es bueno porque el tipo de cambio es un instrumento de la política de Estado que ha sido votado. Para el ciudadano de a pie, vuelvo con esta expresión, ¿en qué lo modifica, en qué lo perjudica? Esto creo que lo que genera, como decíamos, es más temor, es más incertidumbre, más trabas. O sea, de hecho, el ciudadano corriente en estos últimos días lo que ha tenido serios problemas para poder acceder a esta consulta que ofrece la AFIP para ver si puede o no comprar dólares. Ha habido casos realmente llamativos de gente que tenía capacidad para comprar dólares, que tenía situación totalmente en blanco, que no lo ha podido hacer. Por un lado, creo que ha habido, si bien no hubo mucha demanda en estos días, el lunes estuvimos prácticamente frente a un feriado cambiario en lo que hace a la demanda minorista, porque los minoristas no pudieron ir a comprar, los que fueron no pudieron comprar. Ahora, esto no es un déficit del mismo sistema que, porque recién se instrumenta, todavía no se puede implementar bien el sistema del control de la FIP. El sistema, creo que con el tiempo se podrá mejorar, hay muchas cosas por mejorar. El mismo lunes el Banco Central tuvo que emitir una comunicación haciendo 2 excepciones que no habían sido contempladas. Creo que va a haber que hacer muchas más excepciones. Pero, de vuelta, creo que una medida como esta, en un contexto como el actual, de una fuga de capitales que le hizo perder al Banco Central en los últimos 3 meses 4.500 millones de dólares, creo que una medida como esta lo que genera es más nerviosismo, más intranquilidad, y que en el futuro, tal vez no en el corto plazo inmediato, no en esta semana, pero creo que con el correr de las semanas y de los meses vamos a volver a una situación de fuga de capitales similar a la que teníamos la semana pasada. Sebastián, tengo ahorrada plata, porque vengo en mi casa, alcancía, voy a poner. ¿Por qué no tengo que explicar de dónde saqué esa plata? Soy un ciudadano de a pie, común y corriente, buena gente, ¿por qué tengo que dar tantas explicaciones para comprar? No tenés que dar ninguna explicación. El sistema no te pide que des explicaciones. El sistema lo único que agrega es algo que antes se hacía después, ahora se hace en el momento de hacer la compra, que es online. Inmediatamente se verifica que efectivamente esa compra guarde consistencia con tus ingresos y tu patrimonio. Mira, vivámoslo así. A 4.25 se puede comprar el dólar en el banco con solo molestarse hasta un mostrador y verificar si uno está en esa situación. ¿Por qué alguien iría a un mantero de la calle Florida a comprarlo a 5 pesos? ¿En qué otro país tenés que hacer esto? En todos los países civilizados el tipo de cambio es administrado. No existe el tipo de cambio movido por la ley de la oferta y la demanda, y mucho menos el tipo de cambio movido al impulso
yo diría a veces esquizofrénico, de los ahorristas domésticos. Sí. Pregúntenle a Ben Bernanke o a Angela Merkel si el tipo de cambio lo deciden los ahorristas domésticos de sus países. Está claro. Podemos hablar de los temas puntuales, por ejemplo, una persona que sacó un crédito bancario, las operaciones que se tienen que hacer de venta de inmuebles en dólares, qué pasa con los turistas que vienen al país y los que ahora se acercan las vacaciones van a viajar. Bueno, en eso, el caso de las hipotecas o de los créditos hipotecarios es una de las excepciones que mencionábamos que tuvo que aclarar el Banco Central, porque había gente a la que recibía los pesos provenientes de ese préstamo y que no podía comprar los dólares teniendo que comprar una casa con la hipoteca. Entonces, esa fue una excepción que el Banco Central tuvo que sacar el lunes porque hubo muchos problemas. Y la otra excepción es el de los turistas que no podían comprar dólares, o el de la gente que quiere irse de viaje en poco tiempo. Esa gente puede encontrarse con la dificultad de un sistema de la AFIP que, sin saber, sin estar del todo claro qué parámetros utiliza para definir si se puede o no comprar dólares, le puede decir que no, y uno tiene que tomarse el trabajo de ir a la AFIP, averiguar, ver si le da una respuesta sensata o no, perder un montón de tiempo, porque hubo gente que en estos 3 días perdió mucho tiempo, por un lado porque fue al banco, porque después tuvo que ir a la AFIP, porque no le supieron dar las explicaciones y porque hubo fallas en todos los sectores, o sea, en los bancos y en la misma AFIP. ¿Qué hago si me dice no, que no soy válido, Sebastián? Digamos, voy a comprar $1000, me dice no, no sos válido. Bueno, en principio lo que uno espera es, el gobierno tiene una enorme capacidad de gestión para resolver situaciones complejas en muy corto tiempo. Pensemos en la asignación universal por hijos. Semanas después de tomar la decisión política teníamos un sistema que le permitía a millones de argentinos con una tarjeta sin intermediarios cobrar la asignación. La capacidad de gestión del gobierno está desafiada por este sistema complejo de nuevo y el gobierno tiene que estar a la altura y yo creo que lo va a estar. Entonces, frente a la dificultad, por supuesto, uno puede ir a la AFIP y explicar. Y hasta ahora lo que ha pasado el día de hoy es que en general la AFIP valida ante la explicación de la persona. Por la experiencia que ustedes tienen, Es lo que dicen valida. los diarios hoy. No sucedió en todos los casos, es cierto que hubo algunas validaciones, es cierto que en otros casos no hubo validaciones y no hubo explicaciones concisas sobre cuáles eran los motivos que generaban los rechazos. El sistema funciona mejor hoy que ayer y va a funcionar mejor mañana que hoy. Porque los datos están todos informatizados en la AFIP, es Pero un por tema supuesto online. entre el banco y la AFIP. Si bien es cierto que está sistematizado, yo creo que esto le da mucha más discrecionalidad y arbitrariedad a la AFIP para decidir quién puede comprar y quién no. Hay un límite teórico que lo puso el Banco Central y hoy ese límite quedó totalmente desdibujado porque hoy es la AFIP la que decide quién compra, quién no y cuánto puede comprar cada uno. La AFIP no decide. Entonces, pero además yo diría lo siguiente. Podemos concentrarnos en este problema y está bien que lo atendamos porque afecta a los ciudadanos de pie, pero también tenemos que saber lo que sigue pasando todos los días, que es que el dólar que realmente importa, que es el dólar que mueve la economía, ha seguido funcionando con las mismas condiciones que tenía antes. Las empresas pueden comprar dólares para pagar sus importaciones, para girar dividendos al exterior, para repagar los préstamos en las mismas condiciones que tenían antes de ahora. Murray dice que no. Ahora se tienen que liquidar las divisas aquí. ¿Por qué no, Murray? Porque la misma AFIP ha establecido límites para las empresas. Estas consultas que hacen las empresas, ha habido muchísimos casos en estos 3 días. Solamente para sin destinos específicos, para tener tenencia de dólares, para pagar un préstamo, para girar explicar dividendos. el destino de los fondos o el origen de los fondos. Las dos cosas. Pero ha habido empresas que con una capacidad financiera muy importante, con una solvencia importante, teniendo todos los papeles en regla y todos los impuestos al día, no han podido comprar los dólares que querían dentro de la normativa del Banco Central. ¿Para qué propósito? Para el destino, para distintos destinos. Pero el destino de atesoramiento te permite 2 millones de Tiene dólares. que explicar el origen. Repito, sin entrar en tecnicismos, hay una distinción muy clara. Aquellas empresas o particulares que compran para destinos específicos y destinos específicos comprenden absolutamente todos los rubros de la economía real. Los que dije antes, pagar importaciones, devolver préstamos, distribuir dividendos, pueden comprarlos bajo las mismas condiciones que lo hacían antes de esta medida. Esta medida es solamente para aquellos que sin expresar un destino deciden razonablemente y están en su derecho, quiero tener dólares porque quiero tener dólares. 30 segundos para terminar de cada uno. Bueno, yo creo de vuelta que esta es una medida regresiva que no nos ayuda, al contrario que nos perjudica. Creo que esto lo que va a hacer es potenciar la demanda del mercado informal. Hubo un salto muy grande en lo que es el dólar en el mercado informal. Creo que esto, en lugar de solucionar el problema, está generando nuevos problemas, está generando más nerviosismo y que esto, si no se frena a tiempo, lo que puede conducirnos es a una situación bastante inestable y bastante crítica. Sebastián. El 23 de octubre, más de 10 millones de argentinos votamos por la presidenta, no solamente por sus notables cualidades personales, sino por su gestión de gobierno. Y un puntal central de su gestión de gobierno es la política cambiaria. Estas medidas son más de eso. Gracias por haber venido los dos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, volvemos a hablar en un rato más de San Luis. Está el senador Luis Juez con nosotros y también el debate por el tema del aborto.